Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos Urgentes con un servidor, José Luis Jara. Y hoy vamos a platicar, vamos a analizar el presupuesto de egresos que ha presentado, o el decreto de presupuesto de egresos que presentó el gobernador Alfonso Durazo el 13 de noviembre. Y también vamos a contextualizar de dónde van a salir todos esos recursos que se van a manejar. Pues se habla de un recurso de, digamos, 92,571,000,000 de pesos. Para ello, yo quiero invitarlos a que le den el me gusta, compartan esta entrevista que vamos a realizar con el maestro universitario, el doctor en finanzas, Roberto Ramírez. Y pues, antes que nada, muchas gracias, maestro, por aceptar esta solicitud de entrevista para visualizar o comprender el gasto que se va a ejercer el próximo año aquí en Sonora. Y bueno, maestro, sin más preámbulos, eh, ¿cómo podemos hablar o por dónde podemos empezar ese presupuesto que se propuso y que se va a someter todavía a la Cámara de Diputados del Estado de Sonora? Eh, ¿Qué observaciones podemos hacerle? Porque de ahí va a depender la vida de nuestro gobierno en el próximo año. Bien, yo pienso que el presupuesto que presentó el gobernador Alfonso Durazo para el año 2026, que tú bien señalabas, es de 92,571 millones de pesos, es mayor en 3,8% al del año pasado, que fue de 89,196 miles de millones de pesos, y a su vez es menor también, es menor, al revés, ¿no? Del de 2024 fue de 95,810. Entonces, lo curioso es ver cómo tuvo un marcado descenso este año en lo que es el estimado de cierre de 2025 respecto a 2024, y ahora se eleva el presupuesto en alrededor de más de 3,000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, el presupuesto se inscribe en una coyuntura económica y social muy específica, y es que Sonora no ha tenido, digamos, un desempeño, digamos, positivo, digamos, en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, de la actividad económica en los últimos 2 trimestres, ¿no? Se han registrado descensos en el índice trimestral de actividad económica, y también hay caídas en lo que es el empleo del IMSS, de los asegurados permanentes y eventuales del IMSS. Hay caídas en remesas, la inversión extranjera directa no ha fluido como se esperaba, es pequeña considerando a cómo ha fluido a otros estados del país. Y vaya, pues no, la coyuntura está, digamos, complicada. Estamos en la fase descendente del ciclo Una económico. recesión. Estamos entrando en una recesión técnica prácticamente, ¿no? Porque ya son muchos indicadores los que te están indicando eso. O sea, tienes una caída en la inversión privada, el gobierno estatal tampoco y el federal tampoco se distinguieron, digamos, por emprender proyectos importantes de infraestructura, al menos aquí en el estado, en este año que estamos cerrando. La industria manufacturera también viene descendiendo en su actividad económica, la construcción también, y lamentablemente no vamos a ver otra ola de crecimiento hasta que no se levante la industria de la construcción, que hasta ahorita está letargada, ¿no? Entonces yo veo así la coyuntura un poco complicada. Por esa razón el gobierno del estado ha decidido emprender una serie de proyectos de obra pública que son importantes, ¿no? Porque se han caído algunas ciudades. Caso de Ciudad Obregón, que estaba colapsado el sistema de drenaje, con problemas de pavimentación, y Hermosillo otro tanto, ¿no? A diferencia de otras ciudades, que curiosamente a mí me ha sorprendido mucho el desempeño de Guaymas, que ha mejorado notablemente, aún en esta coyuntura. Entonces creo que también tiene que ver con los desempeños de los presidentes municipales, ¿no? La presidenta, la doctora Córdoba en Guaymas ha hecho un excelente papel, ¿no?
que debemos destacarlo porque ha hecho más en tan poco tiempo. Ahora se reeligió además en la presidencia municipal por Morena, y ha hecho muchísimo, ¿eh? Ujú. Comparado con varias administraciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, de Obregón, Lamarque, Javier. No, pues el municipio con más atraso, ¿no? En infraestructura, ¿no? Eh, 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 este, y pues Obregón, digamos, ha venido retrocediendo, ¿no? En muchos aspectos. eh, este, y pienso yo que tiene mucho potencial, pero tampoco se le ha dado, digamos, la importancia que requiere. Por ejemplo, esta idea de poner el, el, el- el, este, el nodo de bienestar aquí en Hermosillo, me pareció que hubiera sido mejor decisión haberlo puesto en Ciudad Obregón, que es un área que se nos ha atrasado mucho en el estado y que probablemente por las razones de seguridad pública y ese tipo de cosas decidieron optar por instalar aquí en Hermosillo el nodo de bienestar, ¿no? Eh, que por cierto, ya en este presupuesto de 2026 aparecen algunos rubros relacionados ¿no? Con el impulso, ¿no? Actividades relacionadas con este nodo de bienestar, ¿no? Eh, bueno, lo otro que hay que decir es que, digamos, aún así es un presupuesto cuidado, conservador, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Y creo que es correcta la decisión de haber aumentado la inversión pública. Voy a dar algunos datos sobre la inversión pública. Se está hablando de un monto para 2026 de 3.943 millones de pesos para obras y acciones de infraestructura básica. Estos, digamos, de estos 3.943 millones, 3.888 son de recursos estatales, que representan el 85.9%, y el resto, que son 555 millones de pesos, que representan el 14.1%, son de recursos de origen federal. ¿Cuáles son digamos, la Secretaría obviamente que va a manejar más presupuesto, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, prácticamente, no se va a llevar 3.096 miles de millones de pesos, 3.096 millones de pesos, de los 3.943, pues prácticamente se va a ir todo ahí. Otro tanto para la Secretaría de Agricultura, 415 millones de pesos. La Secretaría del Bienestar con el programa de vivienda digna, 227.4. Y alguna inversión también para el Supremo Tribunal de Justicia, 68.4 millones de pesos, y 40 millones para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, 20 millones de pesos para la Secretaría de Salud y 15 millones de pesos para la Secretaría de Educación y Cultura. Cabe señalar que aquí me sacó un poco de onda que Pro Sonora va a recibir solamente 600,000, ¿no? 0.6 millones de pesos, 600,000 pesos. ¿Por qué le sorprende, maestro? Porque, y lo publican aquí, o sea, porque es una cantidad muy mínima, ¿no? Para un proyecto que yo pienso que debería ser más relevante, ¿no? Dentro de una estrategia de impulso a la ¿Qué, inversión, ¿no? qué se promueve o qué sería la inversión en ese rubro? Pues es para promover al Estado de Sonora, pro Sonora, ¿no? Ujú. Pero creo que ese rubro es programas específicos, dice, de fomento económico y promoción industrial. Y siento que esa es una de las partes que se ha desatendido mucho en el Estado. La promoción del Estado. Sí, yo he señalado varias veces que la promotoría debe ser en coordinación con el sector empresarial. No debe ser solamente el gobierno el que la haga, ¿no? Debe de ser coordinado, ¿no? Sector público, sector privado, ¿no? Para que sea más estratégico y además de que tenga un mayor impacto, ¿no? Las mismas giras, ¿no? De promotoría al extranjero deben de ser coordinadas, ¿no? Entonces, esa es una opinión que yo tengo, ¿no? Y que incluso que los empresarios paguen sus propios gastos, porque si es un asunto que tiene que, pues yo creo que perfectamente las empresas pueden solventar los gastos, digamos, de representación, ¿no? Que se Ujú. tuviera en un momento dado. Entonces, eso yo creo que es un rubro que debería de ser más relevante en la estrategia. Ahora,
aún así, pues veo cosas buenas, ¿no? Digamos, en los programas de obra pública, ¿no? Por ejemplo, están los programas de agua potable y alcantarillado, señalaba yo Ciudad Obregón, es alcantarillado sanitario para Ciudad Obregón y para Empalme, ¿no? Creo que es una muy buena decisión. En los proyectos carreteros, pues se señala el proyecto carretero de Hermosillo, Poblado Miguel Alemán, por lo menos en una primera etapa, y pienso que va a ser estratégico, esa carretera, ¿no? Incluso para la suerte, digamos, en las elecciones 2027, ¿no? ¿Por qué? Porque si se concluye ese proyecto, va a ser como la joya, ¿no? Va a ser como la joya, digamos, entonces le está dando alta prioridad, yo creo, y ahí yo creo que hay trasfondo político también. Porque es muy deseado y varios gobernadores que le han prometido desde que tengo yo uso de razón, ninguno ha cumplido, ¿no? Ni siquiera un peso le han metido, por lo menos ahora se piensa, está contemplada en el presupuesto, y eso ya es un gran logro, otro logro más, ¿no? En infraestructura educativa, básicamente ahí se van a canalizar recursos a través del Fondo de Aportaciones Múltiples, que es de ramo 33, que son recursos que vienen etiquetados para obra pública, y que por cierto le llegan a las instituciones de educación básica, media superior y superior, ¿no? A la Universidad de Sonora incluso también le llegan recursos que son para las infraestructuras ahí de las escuelas, ¿no? Que edificios, ampliaciones, a veces también pues todas estas cosas que le han hecho a la milla, que a la misma infraestructura a la milla de aquí de la universidad. De las plazas, ¿no? Los nuevos, se arreglan los servicios también, ¿no? Para el estudiantado. Está en materia de turismo, y aquí está la clave, ¿eh? Yo siento que este gobierno le está dando mucha importancia al turismo, y se está hablando de los malecones turísticos en el municipio de Guaymas y Empalme, ¿no? Se va a arreglar el malecón del Cochori, se va a rehabilitar el de Guaymas, y se está haciendo el malecón de San Carlos. Creo que también muy acertada la decisión, Sonora tiene un gran potencial turístico, un gran potencial turístico desaprovechado, yo creo, pero que en los últimos años se ha reflejado en un crecimiento, ¿no? de la atracción turística, ¿no? de turismo, sobre todo de Chihuahua, ¿no? Incluso de Arizona, ¿no? Para las playas de acá, del Golfo, ¿no? Y el otro concepto es las vialidades para desarrollo urbano, ¿sí? Que también se contemplan 142.5 millones de pesos. En la parte de recreación y esparcimiento, por fin, ¿no? El Parque La Sauceda, y el Cerro de la Cementera, además del Museo de la Burbuja, también en el Parque de la Sauceda se van a realizar. Al mismo tiempo, la rehabilitación de la Laguna de Nánar y Ciudad Obregón, junto con el Parque Infantil de Obregón, ¿no? Entonces, también muy buena decisión, pues, porque hay que alentar, pues, digamos, toda esta parte que tiene que ver con los aspectos recreativos, es muy importante para la ciudadanía, ¿no? Porque, bueno, pues todo el mundo podemos accesar a ese tipo de servicios públicos municipales, y me parece que también acertada la decisión, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, aunado al turismo, está toda esta parte recreativa, digamos, que le llaman infraestructura en materia de recreación y esparcimiento, ¿no? También, ¿no? Creo que va de la mano una cosa con la otra, unos más para las zonas turísticas propiamente, ¿no? En los puertos, y la otra parte para las ciudades medias, ¿no? Y luego viene lo de vivienda digna, que aquí me llamó la atención, que lo de vivienda digna se financia con los recursos de SECOP, ¿no? Le llaman ellos contribuciones estatales a lo que es la sobretasa Unison, la de SECOP y el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora. Son tres sobretasas que se nos cobran en algunos impuestos y derechos, y que se usan para la obra pública municipal, o sea, en coordinación con municipios, Estado-municipio, ¿no? El SECOP es lo que hace los convenios con los municipios, ¿no? Para infraestructura urbana, ¿no?
Por el lado de los ingresos, aquí digamos, yo revisando los impuestos más importantes aquí, a mí me llamó la atención bueno, obviamente el impuesto de nómina es el más relevante de todos los impuestos. Representa más o menos 9.7% del total de ingresos los impuestos. Pero uno de los rubros que más va a crecer, que me llamó mucho la atención, es el de impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas, sorteos y concursos, que va Casinos. a crecer. Casinos, 20.9%. Es el rubro que más va a crecer. ¿Va a haber impuestos allí? No hay aumento de impuestos. Lo que subieron son los derechos. Va. Los derechos, pero los derechos no son tan cuantiosos como los impuestos. Por ejemplo, los impuestos para 2026 serían 8.466 millones de pesos y para los derechos serían 3.221. Pero fíjate, en los derechos, el arrendamiento de bienes inmuebles, prácticamente 100% va a crecer, ¿no? Esperan captar eso. El arrendamiento de la Casa de la Cultura, 245.9 va a crecer. O sea, va a pasar de 110.429 a 381.970 el ingreso, ¿no? O sea, van a ajustar la renta de la Casa de la Cultura, pero no es tan cuantioso. Los cuantiosos en los derechos serían, el que más va a crecer es la revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico. 4.226% las licencias para venta de bebidas alcohólicas. O sea, yo pienso que esto se debe a que este año está la mayor parte de las revalidaciones de las licencias, ¿no? Ajustaron, yo creo, también ahí ese rubro, ¿no? Había que ver si fue en el costo de la revalidación de la licencia, ¿no? O sí, básicamente debe ser eso, ¿no? Actualizaron la tarifa, ¿no? Entonces esos rubros son muy importantes y se espera también una captación, por ejemplo, de casi 10 millones de pesos, ¿no? A ver, permítanme, 347 millones de pesos por las licencias de bebidas alcohólicas. Sí, es un rubro importante, ¿no? Y así te vas, entonces, en esa parte de los derechos, hay muchos que están creciendo en demasía, ¿no? Por copias, certificaciones y otros civiles, 43, pues bueno, pero ese no pinta tanto, ¿no? El monto, ¿no? El de revalidación de placas va a crecer 25.4. Va a pasar de 847 millones a 1.062 millones. El de la expedición de placas de circulación va de 186 millones a 232 millones de pesos. Entonces, en esta parte que tiene que ver con lo de los vehículos, ahí también se esperan aumentos importantes, ¿no? A lo mejor están contemplando ellos algún ajuste también en los derechos por revalidación y expedición de placas, ¿no? Ese es, ahora, para irte a los detalles, esos serían los rubros a destacar, digamos, en impuestos y derechos, ¿no? ¿Sí? Oiga, maestro, permítame una pregunta. Sí. Ahorita nos planteaba un panorama, pues, de recesión económica para el Estado. Con esta política de egresos que se está proponiendo, ¿en qué medida va a resarcir o detener o pausar o enfrentar esa recesión económica que vive Sonora? Bueno, la inversión pública es muy bondadosa por lo que le llaman el efecto multiplicador, ¿no? Que tiene. O sea, cuando se construye una obra, sobre todo de grandes dimensiones, un proyecto carretero, o como va a ser el caso de aquí de Hermosillo al poblado Miguel Alemán, o obras como la que se están haciendo, las carreteras estas de conexión de Janos ¿no? Para conectar a Sonora con Chihuahua, Arispe, es Bavispe, Janos, ¿no? Pues son proyectos que aún así que estén aislados, ¿no? Por ejemplo, el de la carretera de Janos, Bavispe, generan demanda de bienes y servicios, ¿no? O sea, se compran una serie de cosas, pues varillas, cemento, y eso dinamiza a las actividades económicas, ¿no?
relacionadas con la proveeduría de ese tipo de insumos, ¿no? Para la obra pública. Y entonces tiene un efecto de derrama, además de la derrama salarial, ¿no? Que se genera porque se jala una cantidad importante de trabajadores. Y bueno, la idea de todas estas obras que se van a realizar, ¿no? A lo largo de todo el estado, va a dinamizar, porque va a haber un poquito más de flujo de efectivo también. Pero la obra pública, además digamos, de que tú le metes 1.300 millones ¿no? Infracción a la obra pública, bueno, 3.300 eran, ¿no? Se genera un efecto multiplicador en la producción. Y si además lo tratas de que sea, digamos, donde haya mayor cantidad de población, pues es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor. Aunque aún así hay obra para todos los municipios, para los 72 municipios, porque está el programa de infraestructura social municipal, que llega de la federación, y que son obras pequeñas, si tú quieres, pero que también contribuyen, ¿no? Ahora vienen, esos programas federales vienen muy, por ejemplo, el Fondo de Fomento Municipal viene recortado para los municipios. Pero hay compensaciones porque, por ejemplo, los IEPS, que ahora lo subieron. Los IEPS son de los impuestos. A los cigarros, las bebidas alcohólicas, la cerveza, ahora los que le llamaron ecológicos, ¿no? Ambientales, ¿no? Ecológicos, para cuidado de la salud, ¿no? Esos impuestos les participa la federación a los estados, están establecidos en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, y es el principal impuesto participable de Sonora, ¿eh? O sea, es más que la nómina, ¿no? Que el impuesto sobre nómina. Entonces no hay que, ahí viene una mejora para el estado y los municipios, porque ese se da en función de lo que vendas de esos productos, de lo que vendas de cerveza, bebidas alcohólicas, refrescos, cigarros. Se saca un porcentaje para el estado, y el estado de lo que tenga de volumen de ventas, y el estado tiene que participar en los municipios también, ¿no? En función del volumen de ventas. Entonces, de acuerdo a el panorama que nos has dibujado hasta ahorita, pudiéramos decir o expresar alguna confianza en que los recursos públicos van a estar bien utilizados. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ya lo que es el ejercicio del gasto, pues eso le correspondería a los órganos de control, ¿no? Hacen una buena fiscalización, ¿no? de los recursos. Ahora, una buena parte, ¿cierto?, del gasto se va a nómina, un 40%, ponle, ¿no? Más o menos, alrededor de 38, 40% se va a gasto de nómina, y eso pues son recursos, digamos, bueno, ahí puedes decir que hay aviadores, ¿no? Que hay gente contratada que no debería estar ahí, etcétera. ¿Cómo andamos ahí? Y eso tiene que ver con la eficiencia en el uso del gasto. ¿Cómo anda? Por ejemplo, una pregunta que a lo mejor hasta morbosa pudiera ser, ¿cuánto va a ganar el gobernador y los secretarios? Sí. De sueldo base, el gobernador tiene un sueldo en el anexo que tiene que ver con el tabulador de sueldos, ¿no? Y salarios, 106 millones de pesos. Y el secretario, 103. Todos los secretarios. Sí, Agricultura, 103. Gobierno, salud, ese es el salario. Alrededor de 103. Y los subsecretarios, casi 73,000, ¿no? Alrededor de 72, sí, fracción, casi 73,000 pesos. Pero de sueldo base, ¿no? Nada, sueldo base. Más todos los estímulos. No, y allí cómo andamos. Compensaciones. ¿Cómo se plantean ahí las cosas? ¿Qué es lo que usted ha analizado? Bueno, una de las cosas que digamos, se comprometió el gobernador desde que entró a su gobierno, es que el rubro de remuneraciones extraordinarias y adicionales, pagos adicionales, lo iba a mantener el tabulador, y lo ha cumplido. No ha cambiado el tabulador. ¿En cuánto está o cómo pudiéramos explicarlo? Son nada más los de confianza los que reciben las remuneraciones extraordinarias, ¿no? De jefe de departamento hasta el gobernador, ¿no? O sea, la pura... Sí, el de confianza, personal de confianza. Y se da pues en función de los desempeños y del grado de responsabilidad y todo eso, ¿no? De compromiso con el trabajo, ¿no? Y además están los estímulos, ¿no? Que son los dos rubros que más han crecido, ¿no?
2019, en un estudio que hicimos nosotros de 2019 a 2025, los dos rubros que más han crecido, primeramente son los estímulos, que han crecido más o menos 10%, y en segundo lugar están las remuneraciones extraordinarias y adicionales. Ujú. Esos son los dos rubros, que son los de confianza. Y curiosamente, lo de los trabajadores permanentes, las remuneraciones para trabajadores permanentes y las prestaciones de seguridad social de los trabajadores de base, todo eso, esas son las que se han disminuido. Fíjate. Entonces, pudiéramos decir que hay una preferencia Así es. a los personal de confianza. Y ahorita me explicaba antes de la entrevista de que pues ese tope que se estableció y que así quedó, pero ahora es más recurrente. ¿Cómo está la situación? Ah, bueno, el caso de los estímulos. Ese sí se Sí, cambia el tabulador todos los años, ¿no? Pero, estímulos. pero en el caso de la remuneración extraordinaria, tienes razón tú, porque señalaba yo previo a la entrevista que el tabulador no ha cambiado, pero el monto sí, porque ha habido más recurrencia. A ver, explíqueme por Sí, favor eso. por eso ha crecido remuneraciones. El tabulador sigue siendo el mismo de cuando entró Durazo, de Mm. 2.22 hasta la fecha, ¿no? No cambia. No sé si lo vayan a cambiar este año, el de remuneraciones extraordinarias, pero seguía siendo el mismo, porque era un compromiso que él había establecido. Incluso en el periódico El Imparcial, yo logré bajar la entrevista que le hicieron en el sentido de que se iba a mantener a diferencia, digamos, de la administración anterior, ¿no? Que Ujú. había, digamos, ese rubro de servicios personales había crecido en demasía. Entonces, pero aún así, pues, tú puedes considerar que eh, yo lo que veo mal es que a los trabajadores permanentes no les hayan aumentado en términos por arriba de la inflación, ¿no? Su sueldo. O sea, se ha degradado en términos Han reales. quedado por abajo del Sí, de mínimo por general, abajo de la inflación, por eso han por abajo de decrecido. la inflación. Y también las prestaciones de seguridad social y prestaciones sociales que daba el ISTESON también han decrecido. Entonces pienso yo que esa es la, digamos, la asignatura pendiente del gobernador Durazo, ¿no? O sea, por lo menos que crecieran al mismo ritmo de la inflación, ¿no? Los salarios. O esa pérdida que se ha generado en ese transcurso, restablecérselas, ¿no? Pienso yo, ¿no? Que Ujú. debería de hacerlo de esa manera. Sin embargo, pues tú sabes que siempre lo que tiene que ver con el rubro de gasto corriente, en particular los servicios personales, hay una cierta, por parte de la población que del sector privado siempre ha habido, vaya, pues no están muy de acuerdo con conseguir una política, pero por lo menos yo digo que debe ser, que no castigar el salario de los trabajadores, ¿no? Si se puede incluso hasta estimularlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues a veces las finanzas no dan para tanto y se tienen que ajustar las cuentas a como esté la recaudación, ¿no? Y el financiamiento también, ¿no? Tiene mucho que ver ahí, ¿no? Sí. Y además la otra cosa que la nómina de pensionados y jubilados cada vez ha venido creciendo, ¿no? Y casi ya está bueno, no está a la par de la nómina, pero digamos, el monto viene evolucionando, ¿no? Ujú. Progresivamente. Ujú. Entonces, sí, cada vez la carga de las pensiones ha llevado a una crisis fiscal prácticamente del Estado, ¿no? Es un rubro que junto con el servicio de la deuda, aunque el servicio de la deuda ha crecido más, ¿no? Que el de pensionados y jubilados, a los jubilados se les han venido ajustando también sus... Acuérdate que le cambiaron el ajuste por UMAS, de salario mínimo a UMAS a nosotros, bueno, yo también soy parte del ISTESON, como profesor de la Universidad de Sonora, y nos cambiaron ahí el factor de ajuste, ¿no? Que era el Ujú. salario mínimo. Imagínate con López Obrador, con todos los aumentos que dio en el salario mínimo, pues se hubieran ido las pensiones para arriba. Entonces lo que hicieron es indexarlos En UMAS. en UMAS, ¿no? Que crece ¿Unidades de qué? unidad de medida y actualización, algo así, ¿no? Ujú. Y que básicamente lo que hace es ajustarte con el factor inflacionario, pero ex post, ya pasado, a toro pasado. Ujú. A toro pasado, y eso hace que en el transcurso del año vayas perdiendo y hasta que no se te ajuste vuelves a recuperar, pero lo que perdiste en el Ujú. año, eso ya queda como parte del deterioro, ¿no? Es como una especie así de curva Ujú. dentada, ¿no? Que Sí. en el transcurso del año va perdiendo fuera aquí y ya cuando te ajustan vuelves a subir y otra vez a bajar el siguiente, ¿no? Ujú.
como una curva dentada, así, ¿no? Sí, oiga maestro, ahorita nos hablaba de un tema que me pareció importante, que es el impuesto sobre nómina, Sí, que aquí se incrementa, está en 3% el impuesto y que se le sube un 1% más, pero a las empresas que tienen de 100 o más trabajadores. así es, así es. Allí, ¿cuáles empresas son las que van a aportar más? ¿Y por qué se plantea ese aumento? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es proporcionar seguridad pública a las A las empresas mismas que empresas. tengan más de 100 trabajadores, ¿no? Sí, Tengo, claro. tengo entendido que llegó un acuerdo, una especie de consenso con empresarios para eso, porque ellos también se van a ver beneficiados. Sí, claro, claro. O sea, pues la misma inseguridad que hay en el Estado, ¿no? Es una forma, digamos, de tener un mejor servicio, ¿no? Digamos, porque también el recurso a veces no es suficiente, ¿no? Del Estado, ¿no? Pero Ujú. eso le va a ayudar mucho al gobierno del Estado a poder este, dotarse de mejor infraestructura. De hecho, se señaló también un aumento para equipamiento obsoleto, ¿no? O sea, van a sustituir algunas unidades. Yo supongo que de ahí del recurso ese que va a generar un 1% adicional en impuestos sobre nómina, que se va a ir al fideicomiso de seguridad pública, pues ese es el que Ujú. se está utilizando también para equipar ¿no? y dotar de mejores, digamos, equipos, ¿no? A la seguridad pública. Entonces, ese modelo se lo trajeron de Chihuahua. Fueron los empresarios a ver cómo operaba el fideicomiso de seguridad pública, que allá es de 4% también para, ¿no? Tiene una tasa adicional de 1% para seguridad pública y se lo trajeron aquí a Sonora, pero lo aplicaron expresamente a las empresas más grandes, ¿no? De más Mm. Y en de ese sentido, ¿hay empresas que han estado de acuerdo, amparos? no hay amparos. Las sobretasas siempre tienen ese inconveniente, ¿no? A pesar de que un gran número de empresarios aceptaron, ¿no? Apoyar, sujeto al desempeño, obviamente, que se fuera generando. Ellos mismos están en el fideicomiso, los empresarios. Eh, este, hay siempre resistencias, ¿no? Y hay quienes se amparan contra las sobretasas, ¿no? Ahorita nos hablaba de una planta de fábrica de Kimberly Clark, que Kimberly Clark siempre se de han Claudia X parado, siempre se González. han Se parado. amparó. Claudia X González es una planta que tiene en Ciudad Obregón, pero siempre con la sobretasa de la universidad también tenían amparo, ¿no? Nunca, nada más ellos pagan la tasa normal, pero las sobretasas adicionales, la que es ECOP, lo que es Unison y lo que es el Instituto de Infraestructura Educativa, pues te puedes amparar. Te puedes Ujú. amparar y mientras dure el juicio no las pagas. Puedes ganar o puedes perder, ¿no? En un momento, las sobretasas se usan en todo el mundo, en Estados Unidos, en muchos Ujú. estados del país hay sobretasas al turismo, a la educación superior, hay sobretasas de seguridad pública como esta que acaban de poner aquí en el impuesto sobre nómina, ¿no? O sea, sobretasas hay muchas, ¿no? Ujú. Y operan y en algunas partes no, digamos, las empresas las asumen, ¿no? Ujú. Pero bueno, tienes esa opción de meter ese recurso y que la Suprema Corte en un momento decida. Hay magistrados que te aceptan esos amparos, sobre todo los salientes, ¿no? Que estaban, pero otros incluso estaban, siempre votan a favor de que existan las sobretasas. Entonces no hay un consenso entre los magistrados. Ujú. Como puedes ganar el amparo, puedes perder. Si partimos de que el objetivo de ese impuesto sobre nóminas es para apoyar a las mismas empresas, ¿cómo pudiéramos considerar esa actitud de Claudio X González? Y me imagino que hay otras empresas, ¿no? Sí, sí, sí. De No, ampararse, de de hecho negarse. hay despachos de contadores, incluso que se dedican a esto, en Ciudad Obregón, para los agricultores, por la sobretasa de impuestos sobre nómina, ¿no? Las tres que te mencionó, pero ahora hay una cuarta, ¿no? Que sería la de seguridad pública, ¿no? Pero bueno, de eso viven esos despachos, ¿no? Ujú. Y pero bueno, eso va en detrimento de la hacienda pública estatal, ¿no? Y son los menos, ¿eh? Siempre son los menos. Y el hecho de que sigan, por ejemplo, si Claudio X González se amparó contra ese impuesto o Sí, contra ese aumento del 1%, sí. si lo gana, va a ser
para todos el beneficio? No, O los amparos son no, estrictamente individuales. individuales, Sí, o sea sí. que no afectaría en Sí, dado sí. caso todo el plan que Es se una tiene. garantía individual. Ujú, Sí, sí, claro, claro. ajá. Nada más te protege a ti. Pues, Oiga, individual. maestro, no sé si, por ejemplo, en cuanto a ese rubro, habría que hablar más, o porque sí me interesa cómo se puede complementar con Sí, los recursos federales, lo que tiene ok. destinado para Sonora. ¿Cómo Sí. andamos No, allí? bien, las participaciones van a crecer federales. El Fondo General de Participaciones, 4%, ¿no? O sea, por ahí. ¿De cuánto más o menos estamos hablando? ¿De No, qué pues, universo? estás hablando déjame, pues, alrededor eran 50 y tantos mil millones de pesos. O sea, de hecho, el principal rubro de financiamiento son aquí en el estado son las participaciones y después del ramo 28 y luego las aportaciones del ramo 33 son el segundo rubro en importancia. Y después los ingresos Lo del propios. ramo 28 y el 33, ¿a qué se refieren concretamente? El ramo 28 son las participaciones federales. Bueno, hay dos tipos de participación, la del Fondo General de Participaciones y las participaciones especiales. Aquí en las especiales están los IEPS, porque también acuérdate que está bueno, los que están en la ley del impuesto de los IEPS, ¿no? La Ujú. ley y el reglamento de los IEPS. Y está también, hay otra participación que es la de sorteos, que de hecho va a crecer sorteos para Sonora, viene un crecimiento ahí con respecto al presupuesto del año pasado, en donde del impuesto de rifas y sorteos el gobierno estatal se queda con el 6 y el federal con el 1%. Entonces, también ahí es otra participación. Y luego las coordinadas, que el ramo 28, que esas ahí básicamente, hay para estado y para municipio. Ahí está el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal es el que te digo que viene disminuido, el de las participaciones para municipio. Pero para el estado no, al estado le fue bien, 4%. El que viene disminuido es el Fondo de Fomento Municipal. ¿Allí qué rubros se cubren? ¿Qué tipo de inversiones se refieren? Normalmente son de libre disposición. O sea que Son tus participaciones. Es el como un ingreso. cabildo define hacia dónde Sí, destinarlos. el Congreso, ¿no? En Ah, este bueno, el caso. Congreso, el que aprueba los Sí, recursos. sí, sí, sí. Pero Este, depende de la propuesta, de las iniciativas que presenten los municipios, me sí, son, imagino. son, son de libre disposición, ¿no? Ujú, Esos recursos, lo de ramo 28, porque son impuestos federales que se captan aquí en el estado, ¿no? Y se hace hay un indicador que le llaman recaudación federal participable, que depende de cuántos impuestos federales se capten aquí en tu estado. En función de eso hay una fórmula para distribuir esa ujú, recaudación de impuestos federal. No están todos los ingresos de la federación, pero sí los más importantes, ¿no? De impuestos, el impuesto sobre la renta, el IVA, ujú, ¿no? Algunos derechos, los de minería, por ejemplo, ¿no? ujú. Eh, En ese aspecto de las participaciones federales, bien establecido o ya se tiene conocimiento hacia dónde van? no, son de libre disposición. Tú puedes en un momento dado, se usa normalmente para nómina. Ujú, Porque tú dices, oye, ¿de dónde saca el gobierno municipal o el estatal para pagar la nómina? Pues, del ramo 28, porque gran parte se usa para pagarla, para gasto corriente, ¿no? Para el gasto de funcionamiento y para pagar la nómina, pues, ujú. ¿no? A Eh, veces no alcanza, ¿eh? A veces no ujú. alcanza, porque en algunos municipios la nómina es muy pesada, puede llegar a pesar hasta más de 50%. Pero hay municipios muy eficientes en donde no es tan grande, ¿no? La nómina, ¿no? Ujú. Depende del peso que tengas qué tan cargado estés de recursos humanos. Un tema que está ahorita muy en boga, maestro, es la inversión que incluso los diputados federales del PT y de Morena que han anunciado que el caso de las presas, Sí, hay presupuesto. ¿Qué podemos hablar porque el presupuesto que se está planteando para las presas es que es federal. sí, sí, sí es. Y ahí cómo viene planteado ya ese recurso. Fíjate, yo saqué la lista de lo que son las obras que le autorizaron a Sonora, que ya están aprobadas, el Ujú. presupuesto de egresos, ¿no? Aparece la construcción del sistema de presas Puerta del Sol y Y Sinoquipe Sinoquipe. para el abastecimiento de agua en bloque a la ciudad de Hermosillo, Sonora, ¿no? ¿De cuánto viene ese Eh, presupuesto? no viene el presupuesto, fíjate, nada más viene viene El concepto, el sí, rubro. sí, sí. Es la construcción de un acueducto y de una planta potabilizadora también, ¿no? ¿En dónde? No, dice nada más así, es todo. Construcción del sistema de presas para aprovechar los escurrimientos del río Sonora
así como la construcción de un acueducto de 84 kilómetros de longitud y 42 grados de diámetro para entregar el agua en una planta potabilizadora localizada en la zona norte Entonces me de Hermosillo. imagino que ese acueducto va a venir de Puerta del Sol, porque es más o menos la distancia que se estima, ¿no? De aquí a Ures, a Puerta del Sol. Sí, pues más o menos, ¿no? Ujú. 84 kilómetros, ¿no? 84 kilómetros, más o menos la distancia que, Así es. sin tener la cifra exacta en la mano, pero sí, más o menos es una distancia de Hermosillo a Ures. Y luego vienen también autorizados la tecnificación del distrito de riego 14 de Río Colorado, ¿no? De San Luis Río San Luis Colorado. Río Colorado. Viene la ampliación y remuneración en Guaymas dice CH Guaymas, ampliación y remuneración de CH Guaymas Sonora. Y luego del ISTE, ampliación y remodelación del CH Guaymas, del ISTE, ¿no? Del IMSS vienen varios hospitales del IMSS. Un nuevo Ujú. hospital de 120 camas para San Luis Río Colorado. Uno de 90 camas, son nuevos hospitales, para Ujú. Navojoa. Entonces sería el de San Luis, el de Navojoa. En Guaymas, otro hospital nuevo de 120 camas. Y la ampliación y remodelación de la unidad de medicina familiar número 38 en San Luis Río Colorado. Le fue bien a San Luis Río Colorado, ¿no? Ujú. En la cuestión de En ese, hospitales, ¿sí? bueno, no sé si haya más ahí en ese sentido. Comisión Federal, Comisión siempre tiene proyectos, ¿sí? Es la planta de empalme, ¿sí? Central de ciclo combinado de 704 kilowatts de potencia neta en condiciones de verano, a construirse en el municipio de Empalme, bajo el esquema de obra pública financiada. ¿A eso qué se refiere? No, pues habría que ver el esquema, ¿no?, que se puede utilizar, pero puede ser con pidriegas, o sea, con financiamiento privado. Ujú. ¿Sí? Ahora, maestro, aquí, bueno, disculpa ir por el Son tema. dos, son dos plantas de ciclo combinado, para Empalme, son Ujú. dos. Y, y sí, exactamente. En el caso, por ejemplo, se ha hablado acerca de una remediación para el río Sonora, de la cuenca. Se ha mencionado, incluso se ha prometido por la dependencia estatal, por el gobierno estatal, de que se va a terminar la obra del seguro social para los tratamientos de los problemas que se registraron de problemas de metales pesados en las personas. Se habla de un hospital, se ha hablado de un hospital allí en Ures. No hay nada para allá. Fíjate que muy buena pregunta porque ya me la hizo un químico de Ures, que si venían autorizada una práctica, un laboratorio de desintoxicación, ¿no? Para radioactividad, algo así, para Ures, que se había propuesto, no viene, no, si No tú te viene. fijas, no Entonces, lo viene. que se ha prometido Y un hasta... hospital del IMSS también. Ajá, Ambas no, cosas no vienen en el no presupuesto. viene. Pero hay una cosa aquí que es muy importante que el auditorio sepa, que eso no quiere decir que esto aparece como autorizado por el Congreso, pero puede haber transferencias, ¿sí?, de asignaciones de gasto, de un rubro a otro, y puede que en un momento dado se puedan realizar esas obras, pero tiene que autorizar a la Comisión de Presupuesto del Congreso, de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados tiene toda la potestad, todas las facultades ellos para autorizar ampliaciones de gasto, ¿no? Y entonces, si la Comisión de Presupuesto, que normalmente son aprobadas las reasignaciones de gasto, siempre son Ujú. aprobadas, tienen que estar atadas al Plan Nacional de Desarrollo o aspectos de carácter prioritario. Entonces, si en un momento dado consideran que esto es muy prioritario y la gente empuja a que se haga la clínica del IMSS y el laboratorio para problemas de intoxicación, para remediar problemas de intoxicación, pues bueno, esto dependerá mucho de la gestión que haga el presidente municipal, ¿no? Los representantes los diputados del distrito que cubre a Ures, etcétera. Ujú. Pero es una cuestión que tiene que ver con gestoría, Ujú. o también a veces de la voluntad política del funcionario, ¿no?, en turno, ¿no? Pero también podríamos considerar significativo el hecho que en el decreto de egresos, tanto aquí en el estado como en la federación, no se tenga contemplado. No está contemplado.
¿Es significativo eso? Pues no se logró, no fue atendible, no fue un asunto pues, ¿no? Yo digo que faltó gestoría, porque en estos movimientos sociales a veces se pierde la perspectiva, ¿no? Entonces, en el sentido de que debería de haberse gestionado en el gobierno federal, pues los recursos que se necesitaban pues, para la instalación de la clínica y del laboratorio, ¿no? Pero eso debe ser iniciativa de quién. Bueno, se supone que las autoridades de gobierno también tienen que ver, la Secretaría de Gobierno, el secretario de Hacienda Estatal, ¿no? Porque se recogen pues las demandas de la población, ¿no? Pero quien más tiene que ver es tu representación política, que son los diputados de la cabecera ahí, ¿no? Del distrito. Ahora, por ejemplo, si bien es cierto, hubo un fideicomiso que fue infelizmente concluido, distribuido de manera pues no muy clara, poco transparente, pero y se ha dicho, y lo de Semarnat, la titular de Semarnat, la señora Bárcenas, ha hablado de un plan de remediación, de Sí. esos recursos para remediar el río Ujú. no se ven. Ahora pueden ser privados el financiamiento, ¿no? En un momento dado, si lo asume, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué no la empresa, no? Ujú, ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué el gobierno tiene que asumir, ¿no? Los costos de las externalidades negativas que se está generando la empresa a la población del río Sonora? En todo caso, es la empresa la que debe financiar el proyecto, ujú. ¿no? Pero para que, Probablemente por eso no salió en el presupuesto, porque a lo mejor sea un acuerdo con la empresa, ¿no? ujú, pero es un acuerdo que no se ha ventilado, si se ha Sí, sí, sí. llegado o no se ha llegado a ese acuerdo. Sí, sí, pues ya te digo, yo desconozco cómo han manejado las negociaciones en ese Ujú. sentido, ¿no? Pero ellos esperaban. Ahí me preguntó, el químico este que te digo, me preguntó si aparecía y no aparece ninguno de los dos presupuestos, ¿no? Yo lo revisé con cuidado y no No encontré, ¿no? aparece Ni en ni, los ni para anexos. remediación, ni para la clínica, ni para ese laboratorio. Así es, así es, Eh, así es. eh, eh, ¿De qué dependería el hacer esas obras? Pues la presa sí está, las dos presas Las sí tres sí están, están esas autorizadas, sí están el recurso autorizadas, por lo sí. menos. Sí, está el recurso ahí. Ahora falta ver, ¿no? Este, cómo procede esto, ¿no? Ujú, Pero yo lo que entiendo es que al aprobarse estas presas es que el estudio se realizó este año, pues. O ujú, sea, el estudio técnico ese que supuestamente nadie tiene acceso a él, ya se hizo porque tú no puedes aprobar ninguna obra pública de este monto. Está en la ley de presupuesto, ¿no? Creo que de todas las obras que tengan para la federación un costo mayor de 80 millones de pesos, tienen que tener el estudio de costo-beneficio, la evaluación del proyecto de inversión. Si no, no te la aprueba el Congreso, porque es una cuestión legal. Entonces yo pienso que el estudio ya se hizo. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? No pero sé. ya es problema de Sí, transparencia o o sea, ya de... está aprobado las presas. Quiere decir que los estudios se hicieron este año. Por eso se está aprobando para el siguiente. ¿Sí me entiendes? Y Ujú. sí creo que sí venía asignado el estudio de inversión, ¿no? Lo que se conoce hasta ahora es el manifiesto de impacto ambiental. Ah, bueno. Para nada más para la presa de Puerta del Sol. Ah, ok. Ok. Para la presa de Sinoquipe fue un impacto que recibió allá la población de manera sorpresiva, porque pues han variado las posturas, ¿no? De que se planteaba inicialmente tres presas, Sinoquipe, Puerta del Sol y allá las Chivas por San Miguel de Orcasitas. Ahora, Ujú. después hablaron de que una sola presa, Puerta del Sol, pero ahora con el presupuesto dicen que son dos presas. Ujú. Entonces, esos recursos o esos planes, pues se quedan, digamos, o están en lo oscurito Sí, sí, o sí. no son nada transparentes. No, pues claro que pues, si se discutió, lo discutieron los diputados. Toda la Cámara de Diputados discutió el presupuesto de egreso. Claro que se tuvo acceso a información ahí, ¿no? Pero es lo que te digo, pues que ahora, puede que no se ejecute la obra. Acuérdate con Peña Nieto cómo era, ¿no? Se autorizaban un chorro de obras para el Estado y no se realizaban. Ujú, Porque por las reasignaciones de gasto que se pueden hacer. Si en un momento dado se afloja esto aquí y no se le ve en perspectiva de realización a la obra por la resistencia que hay de la sociedad civil, pues a lo mejor se queda sin ejercer ese recurso y se va a otra partida. ujú. Así fácil, ¿eh? Se manda la solicitud para reasignarlo a otro rubro de gasto que se considere más importante o importante, ¿no? Y así se hace, así se maneja el presupuesto. Ujú. Una vez un senador que vino a dar una conferencia aquí al Departamento de Economía, me acuerdo que es de Sinaloa, él era diputado, era senador,
nos dijo que había muchas obras aprobadas en el presupuesto de egresos que nunca se realizaban. Eso fue con Peña Nieto, fue una práctica recurrente en todo el sexenio, ¿no? Se reasignaban a otros proyectos, ¿no? ¿Sí? Pero me imagino yo que todos esos, cuando se habla de recursos públicos, deben de hacerse de manera transparente, ¿no? En la ley o en el decreto de egresos o en el de la federación, ahí podríamos encontrar Las reasignaciones de gasto no se publican. Las aprueba la Secretaría de Hacienda o el órgano, digamos, lo que es la dirección administrativa de cada dependencia, manda la solicitud a la Secretaría de Hacienda, sobre todo de las reasignaciones importantes, ¿no? Hay algunas en que tienen cierta facultad de los oficiales mayores de las secretarías para hacer ellos mismos las reasignaciones, pero cuando es digamos, de relevante la reasignación, tienen que pedirle autorización a la Secretaría de Hacienda. Hacienda manda a la Cámara para que les aprueben la reasignación y luego ya se las pasan a las secretarías, ¿no? Ahora, ahorita me decías que si se aprobaron los presupuestos o los recursos para Puerta del Sol y para Sinoquipe, es porque tienen los estudios. No, sí, claro. Pero Si no, esos hubiera estudios pasado. no se contemplan o no vienen Que yo sepa, no, en el decreto de egresos no, nunca se publican, los tiene la Secretaría de Hacienda. Sí, sí, ahí se hacen porque es el órgano que... hay un formato que tiene la Secretaría de Hacienda que cuando tú haces el análisis costo-beneficio, pues hay que llenarlo, se manda a Hacienda y hasta que te lo aprueben el estudio, ¿eh? No creas que es así de nada más mandarlo, te tiene que mandar la aprobación la Secretaría de Hacienda. De parte de usted, ¿no habría una evaluación, una consideración de este tema? El hecho Sí, de que se aprueben esas dos presas, o por lo menos los presupuestos, sí. y la manera en que se ha manejado pues la transparencia o la claridad de estos proyectos. Mira, yo lo que pienso es que está muy disputado el recurso público federal ahorita entre los estados porque se le ha dado prioridad al sureste y ahora con los ferrocarriles nosotros estamos fuera de la jugada creo que hasta el 2030, el último año de la presidenta va a haber la conexión esta de Sonora del ferrocarril. Pero en este periodo, digamos, el flujo de la inversión federal se está yendo al centro del país, ¿no? Hidalgo, Querétaro, la Ciudad de México y toda esta conexión con el noreste, ¿no? El ferrocarril, ¿no? Del noreste. Entonces pienso yo que no es fácil bajar esos recursos. No es fácil, lo logra Durazo, pero bueno, tiene el problema aquí local y pienso yo que se va a abrir un proceso de negociación ahí, ¿no? Sin embargo, si ya están hechos los estudios, quiero aclarar que el estudio que yo estoy mencionando es la evaluación del proyecto de inversión, que es un requisito para que te aprueben el presupuesto. Se manda de aquí de Sonora, mandas tus 10 principales proyectos de obra pública. Y ellos allá en la federación decidirán si te apoyan en 3 o 4 o en 8. Allá se discute todo eso en la ciudad. Bueno, Hacienda manda una propuesta y allá se pueden mover todavía algunas cosas. De hecho, hubo algunos cambios, ¿no? Pequeños que se hicieron, pero no significativos, ¿no? Hasta donde yo te entiendo, tienen la mayoría morena y pasan esos proyectos casi como los pasa la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero está el estudio ambiental también, que es otro requisito, el impacto ambiental, que habría que verlo, ¿no? Pero no, es interna la información, a menos que lo solicitaras por transparencia ambos, ¿no? Yo creo que es el único recurso que le quedaría al movimiento, ¿no? Solicitarlos por transparencia. Bueno, maestro, no sé si haya otro punto que usted haya visto, el crecimiento de los recursos, la deuda pública. Mira, ¿cómo de anda? las cosas buenas que yo veo del gobierno de Alfonso Durazo es que ha contratado mucha mujer como personal de confianza y cambió la composición totalmente, ¿no? Ahora casi es paritaria, era casi de 22%, 23% mujeres, 77% hombres en 2005 y ahora está casi paritaria, ¿no? Es un poquito menos la mujer, eso es como 49-51, ¿no? Está muy parejo, ¿no? Pero yo siento que eso es uno de los grandes logros. Él ha hecho, digamos, en lo que tiene que ver con la brecha de género, la ha cerrado bastante, ¿no? Es un muy buen dato, ¿eh? Hay cosas buenas, ¿eh? Hay cosas buenas. Cuando estuvo Omar del Valle
se redujo el monto de la deuda, otra vez se volvió a repuntar recientemente, ¿no? Pero yo digo que eso hay que cuidarlo, ¿no? Lo del el endeudamiento, ¿no? Porque había sido los primeros 2 o 3 años de, digamos, muy conservador en lo de la deuda, y luego se disparó un poco, y pienso yo que debe estar relajado en ese rubro, ¿no? El asunto, ¿no? Pero no se ha caracterizado este gobierno por un aumento, digamos así, este, porque tampoco la banca privada te suelta tan fácil los recursos, ¿no? Ujú. Entonces, no es tan fácil conseguir crédito, y luego las tasas a veces son altas, y eso implica, por ejemplo, estos 1.500 millones de pesos de deuda para la obra pública se van a pagar con participaciones, ¿no? Sí, Federales. con recursos prácticamente, pues, decir participaciones es de libre disposición, pues, Ujú, que tú puedas pagarlo, ¿no? Sí, la ujú, inversión el financiamiento de la inversión pública para 2026 se va a ujú, pagar con participaciones. ujú. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? El proyecto de presupuesto de egresos. En resumen, maestro, si pudiéramos hacer una diferenciación entre lo blanco y lo negro, por decirlo así tan Sí, fácilmente, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo malo que usted visualiza en este pues el presupuesto? castigo a los salarios de los trabajadores, las remuneraciones a los trabajadores permanentes, y en lo que tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores, ¿no? Las prestaciones ha disminuido mucho el ISSSTESON por los mismos problemas que trae de la crisis fiscal el ISSSTESON, ¿no? Con las pensiones, pues han sacrificado todo lo que son las prestaciones de seguridad social, y esos rubros, no sé, los préstamos de corto plazo, los préstamos para vivienda, todo eso se han restringido, ¿no? Para Mm, muchos organismos que antes teníamos acceso, como la universidad, ya no tenemos acceso ni a los préstamos de corto plazo ni a los de vivienda, ¿no? Los hipotecarios, ¿no? ujú. Antes algo te mandaban, ¿no? Pero no eran muchos, pero siempre tenía abierta la posibilidad uno de solicitarlos. Ahora ya no existen, ¿no? Cosas así se han ido disminuyendo, ¿no? Que tienen que ver con el bienestar de la gente, de los Ujú, trabajadores, ¿no? Pero bueno, el gobierno del Estado también, y en particular, por ejemplo, el magisterio tiene prestaciones importantes, el magisterio estatal, y buenas remuneraciones, ¿no? Comparado con el federal. ujú, Había claroscuros también ahí, ¿no? Porque habría que indagar más a fondo e irte analizando dependencia por dependencia, pues, para hacer un análisis más detallado, ¿no? ujú. De las remuneraciones. Y de positivo, ¿qué es lo que más le encuentra usted a este presupuesto de egresos? Bueno, que se va a impulsar la inversión pública para generar un mayor impacto, ¿no? En la actividad económica, creo que era necesario hacerlo, a pesar de que se va, y que se está haciendo con poco fondeo de deuda pública. O sea, 1.500 millones de pesos no es tan, aquí sí que digas tan extraordinario, ¿no? El recurso de endeudamiento. Creo que las cosas buenas que yo veo, la reforma fiscal del año pasado me pareció muy favorable, la del 1% adicional de hospedaje, y el 1% adicional de nómina para seguridad pública, para las empresas de más de 100 trabajadores, excelente reforma. Ha hecho buenas cosas el gobernador Durazo, ¿no? Y creo que lo de cerrar la brecha de género es otro de sus grandes logros. O sea, es un gobierno con logros, pero también con, ¿cómo te diré? Todavía hay algunas asignaturas pendientes. No se puede también a veces atender a todo el mundo, ¿no? Con Ujú. recursos limitados. Por ejemplo, ¿qué asignaturas pendientes Pues vería? yo pienso que esa cuestión de las remuneraciones a los trabajadores, ¿no? De base. Ujú, Ganan poco los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? ujú, Y algunos incluso, hay momentos difíciles como ahorita que se ha reducido, a los trabajadores eventuales han sido recortados es el rubro que más se ha ajustado, ¿no? En personal. ujú, Porque a los permanentes la ventaja que tienen es la base, ¿no? Sindical, ¿no? Que los ujú. protege, ¿no? Pero normalmente en situaciones difíciles se ajusta al personal eventual, que ha sido el caso de la caída del empleo, ¿no? En el gobierno. Ujú. Entonces, podríamos decir que el próximo año la economía sonorense, en base a estos recursos que va a destinar el Estado como la Federación, vamos a navegar tranquilos. Creo que está bien distribuido el recurso, creo que está bien pensado lo del turismo, ¿no? Lo de las áreas recreativas, la carretera aquí, ¿no? Me parece bien. O sea, yo creo que se hizo un buen ejercicio, ¿no? Falta ver, ¿no? ¿Qué dicen los diputados también? Porque ellos también
Ahora, no sé realmente cómo le vaya a ir a la universidad, pero tengo entendido que no va muy bien, ¿eh? En este presupuesto 226 tampoco la universidad. Ojalá que hagan los ajustes necesarios, ¿no? Bien, todas las universidades han sido castigadas, ¿eh? Por el presupuesto federal Ah, este año. y Este año, ahora en el 2026. estatal, ¿cómo se trata la Universidad de Sonora? Fíjate que no viene el dato, ¿eh? No viene el No dato. viene, no viene. Viene en la UES, pero no viene en la universidad y lo chequé. Y a lo mejor es que vienen en los anexos de cuenta pública, en la iniciativa de decreto, no, porque se firma con un convenio de la universidad. Hasta el año que viene lo publican en enero, por allá, que es el convenio par y paso que se da entre Unison y gobierno del estado y gobierno federal, subsecretaría de Educación Superior, ¿no? Ok. Maestro, no sé si haya otro punto interesante que usted nos quisiera plantear. No, de momento no. Bueno, pues bueno, le agradezco la entrevista, muy enriquecedora, maestro Roberto Ramírez, doctor con especialidad en finanzas públicas, maestro universitario. Te agradezco mucho, maestro, y a usted, amigo, amiga, vea este video, nos da un panorama de cómo vienen los gastos públicos del próximo año y hay que estar pendientes también de lo que aprueben los diputados, porque hay diputados que se van a querer jalar algo para ellos, ¿no? Bueno, pero ese será otro boleto. Gracias, denle me gusta, compartan y les agradezco mucho esta atención. Hasta la vista.